Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13, donde dice: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Comienza diciendo este versículo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El modo de la unidad es el resultado de la acción del bautismo del Espíritu Santo, ya que la Iglesia es una porque cada creyente es bautizado, esto es, sumergido en Cristo para la formación del cuerpo. Un oficio novedoso del Espíritu en esta dispensación es una acción diferente a lo ocurrido en Pentecostés, donde nos dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En aquel día el agente bautizante es Cristo, que sumergió a todos los creyentes en el Espíritu como cumplimiento de la promesa hecha a los apóstoles. Los congregantes en el lugar donde se manifestó el bautismo con el Espíritu eran todos creyentes. El Espíritu Santo tomó entonces posesión del nuevo templo de Dios, que es la Iglesia, como colectividad y cada creyente en la individualidad personal. Efesios capítulo 2 y versículos 21 y 22 nos dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nótese que aquí hay una distinción necesaria, y es que los pasajes bíblicos en que el Espíritu Santo se relaciona con el bautismo se agrupan en dos divisiones, ya que por un lado están aquellos que en Cristo es el agente ejecutor del bautismo y el creyente como sujeto. Se le bautiza en el Espíritu, que es recipiente de ese bautismo, como así nos muestra Mateo capítulo 3 versículo 11, Marcos capítulo 1 versículo 8 y Lucas capítulo 3 versículo 16. En este primer caso, por la autoridad de Cristo es dado el Espíritu a todos los que creen. Y es que por esta razón cada creyente está bajo la influencia y también el poder del Espíritu. Todos los creyentes, individual y colectivamente, vienen a ser morada del Espíritu. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En otro grupo del texto presenta al Espíritu como agente del bautismo, al creyente como sujeto del mismo y a Cristo como recipiente. Y esto se hace evidente en los versículos que tienen este sentido, como por ejemplo Romanos capítulo 6 versículos 1 al 4, Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 13 y la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 21. Por otro lado, la preposición griega que rige el dativo, que por lógica idiomática se traduce como por, es realmente en. Esto hace notorio que es en un solo espíritu, que somos bautizados en un cuerpo. El resto de los pasajes citados
antes aclaran y también expresan la verdad indicada. El bautismo en Cristo por el Espíritu se produce cada vez que una persona cree y se convierte a Jesucristo. Note que este bautismo del Espíritu es irrepetible, ya que el bautismo del Espíritu en Cristo está íntimamente vinculado con la regeneración, ya que implica un cambio de posición. El creyente es introducido en una nueva esfera. Bautizado equivale semánticamente a sumergido. En este caso puede expresarse mejor como bautizado hacia el cuerpo de Cristo, es decir, introducido en él para formar esa nueva unidad espiritual. Esta identificación es imprescindible para recibir la vida eterna, puesto que en él está la vida. Juan capítulo 1 y versículo 4. Y esta es comunicada a cada creyente en razón de la unión vital con Cristo. La primera carta de Pedro capítulo 2 y los versículos 4 y 5 dice: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por esta vinculación, la comunión con Dios se restaura produciéndose la participación en la divina naturaleza. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Sigue diciendo este versículo: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. La unión vital con Cristo, resultado del bautismo en él, operado por el Espíritu para la formación del cuerpo, elimina toda división social y humana. Y aquí Pablo, usando la conjunción que vincula en modo copulativo los términos de la oración cuyo significado es ya sean bien o bien sean, hace primero la distinción racial y social, es decir, bien sean judíos o griegos, bien sean esclavos o libres. Por el efecto del bautismo, todos los creyentes constituyen un solo cuerpo. Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Note que este versículo está hablando exclusivamente de la salvación en Cristo Jesús, y nada más. Las barreras raciales desaparecen, ya que judíos y gentiles, de igual manera también las sociales, es decir, esclavos o libres. Es necesario apreciar que el objetivo del bautismo por el Espíritu es la formación de un cuerpo. Esta es una característica propia de la dispensación de la Iglesia, que no fue posible antes de Pentecostés, puesto que no había sido enviado el Espíritu Santo para residir en los salvos, ni tampoco había sido revelado el misterio de la formación de un cuerpo de todos los creyentes en Cristo. Esto se manifiesta en la presente dispensación. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor habló de esta obra del Espíritu al final de su ministerio terrenal, antes de su ascensión, como algo
futuro y nuevo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esta obra del Espíritu, cada creyente es puesto en el cuerpo de Cristo y viene a ser parte de lo que el apóstol llama literalmente el Cristo, refiriéndose a la unidad corporativa de quien los creyentes son miembros y Él cabeza. La Iglesia, tal como se manifiesta en el Nuevo Testamento, no podía existir sin la obra del bautismo del Espíritu, puesto que se trata de la formación de un cuerpo en Cristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sigue diciendo este versículo: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El versículo concluye con otra verdad que indica la presencia del Espíritu en el creyente. En el sentido estricto del texto griego, nos está diciendo que todos hemos sido abrevados en un mismo espíritu. El verbo beber está en auristo, de indicativo y en voz pasiva, referencia a un acontecimiento ocurrido plenamente en el pasado. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es imprescindible para la salvación, porque quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Romanos, capítulo 8 y versículo 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es el que identifica al creyente con el Señor, uniéndolo vitalmente a Él, tanto en su muerte como en su sepultura y en su resurrección, ya que no existe salvación sin esta realidad espiritual. Por esta razón, está presente en la oración final el adjetivo indefinido todos, esto es, ningún creyente deja de experimentar esta acción y relación con el Espíritu. De modo que todo cristiano es hecho participante del Espíritu. No son hechos que ocurren en diferentes tiempos, sino que son dos aspectos en un mismo hecho. Note que el bautismo es hacia el exterior y el beber es hacia el interior. El Espíritu, en esta acción de beber de Él, entra en el interior del creyente y toma posición de Él como templo de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 22 nos dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta presencia comunica a cada miembro del cuerpo poder para vencer sobre la vieja naturaleza. Gálatas capítulo 5 y los versículos 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Además, capacitándolo para actuar en la edificación del cuerpo y para llevar fruto para Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el versículo 4 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y el versículo 5 nos dice:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Avanzando en la enseñanza sobre el cuerpo, aquí hace notar la pluralidad necesaria para que pueda existir como tal. La diversidad de miembros hace posible esa existencia, ya que un cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La existencia del cuerpo obedece a la unión de sus miembros, dotados para diferentes funciones. No es sólo la multiplicidad de miembros, sino un conjunto de distintos miembros con funciones propias para cada uno. De ahí que antes haya dicho que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 7. Note que la iglesia en Corinto había sido dotada de numerosos dones para el correcto funcionamiento del cuerpo, modo en que debiera de desarrollarse las tareas y la relación eclesial, manifestando la unidad del cuerpo en la diversidad de los miembros. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: y si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Comienza diciendo este versículo: si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? El contentamiento debiera de ser la forma natural de cada miembro en el cuerpo. Sin duda, los corintios deseaban los dones más evidentes y manifiestos, y con toda probabilidad, quien no tenía uno de ellos se consideraba minusválido, llegando tal vez a sentirse como no siendo parte del cuerpo de la Iglesia. Es por eso que el apóstol, usando un lenguaje hipotético, presenta una discrepancia mediante la supuesta reacción de dos miembros en el cuerpo humano. Supone que el pie dijere que por cuanto no era mano, no pertenecía al cuerpo. Cada miembro, si pudiese estar dotado de inteligencia propia, tendría que estar contento con la posición que ocupa en el cuerpo. Note cómo la ilustración pone de manifiesto el desprecio por la posición que se ocupa y también la envidia por lo que no se tiene. Este ejemplo hace notorio un grave problema que se produce cuando esta forma de pensar lleva a una actuación que es la de despreciar la unidad del cuerpo. Nótese: porque no soy esto o aquello, no soy del cuerpo. Los corintios debían de apartarse de la envidia que se manifestaba cuando no se alcanzaba el don que se pretendía. Nadie debe separarse o menospreciar el cuerpo de creyentes por envidia o resentimiento. Sigue diciendo este versículo: ¿por eso no será del cuerpo? Ese posicionamiento es un esfuerzo vano y resulta también inútil, ya que en primer lugar, porque los dones no se alcanzan por deseo personal, sino por la operación soberana del Espíritu que los da a quien quiere. Además, la posición en el cuerpo no obedece a la voluntad del hombre, sino a la operación de gracia que pone a cada creyente en Cristo. Por tanto, ¿podrá éste por carnalidad decir que no pertenece al cuerpo? Pero si realmente ha creído y ha nacido de nuevo, está en el cuerpo, porque no es asunto de hombres, sino de Dios. También podrá rechazar la posición, pero
Una vez unido a Cristo será perpetuamente en Él, formando parte del cuerpo de creyente a pesar de su rechazo. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos ha dicho que sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Vemos que aquí el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo nos revela que Dios no hace acepción de personas. Y hay diferentes pasajes bíblicos, como por ejemplo en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículos 15-16 y también Gálatas capítulo 3 versículo 28, por citar algunos. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es el conjunto de todos los salvos, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, como así también nos enseña Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Tengas en cuenta que si Dios no hace distinción de personas, ¿se justificarían los corintios al elevarse algunos sobre otros con referencia a la recepción de un don considerado como mejor que otro? Amigo y amiga oyente, en este mundo en el cual estamos ahora hay divisiones de raza y de niveles sociales también, pero en Cristo es todo lo contrario, hay unidad. Amigo y amiga oyente, ¿me permites que te haga una pregunta o una reflexión y es la siguiente? ¿Eres ya tú una persona salvo o salva en Cristo Jesús? Si tu respuesta es no, o tal vez tengas algunas dudas, pues yo te invito ahora que tú puedas hacer una oración para recibir a Cristo en tu corazón y así formar parte de su iglesia. Su iglesia, su cuerpo, solamente es uno. No es la que los hombres puedan decir que son ellos los únicos, no. El único es aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón y experimenta el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por ello, ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer si nunca antes lo has hecho. Señor Jesús, vengo ante ti, porque tú dices en tu palabra que tú no haces distinción entre judíos o griegos, entre esclavos o libres. El que a ti viene, tú no le vas a echar fuera, y yo vengo ante ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, y te recibo ahora en este momento como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte muchas gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.